Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, me alegro. Estamos en la casa del Señor, así que es un tiempo también de regocijo, de gozo, por estar aquí alabando y adorando a nuestro Salvador y a nuestro Padre Celestial. Comenzar señalando que la semana pasada iniciamos una nueva serie de predicaciones expositivas basadas en el libro de Filipenses, esta epístola de Filipenses. Y para comenzar, lo que quiero o lo que se va a enseñar hoy, me gustaría llevarles a pensar en una persona o personas que solo recordarlos a ustedes lo hacen feliz o lo hacen sonreír. Piensen en aquella persona que por el mero hecho de recordar cosas vividas con aquella persona les produce alegría. De hecho, quiero que traigas a tu mente aquellas personas con las que disfrutas compartir e incluso anhelas hoy poder tener un tiempo juntos. Pero también quiero que te preguntes, haciendo ese ejercicio, ¿cuál vendría a ser el mayor motivo del por qué esas personas te provocan eso? ¿Y por qué razón quieres estar cerca de ellos? ¿Por qué razón quieres estar compartiendo tu tiempo, tu vida con ellos? Bueno, el mensaje que vamos a estar viendo, que hoy será expuesto, nos retrata ciertas cosas. Y responde esto de una manera sencilla, abierta en cuanto a la honestidad, sincera de un corazón que era completamente honesto. Vamos a ver, de acuerdo a lo que vamos a leer, con quiénes y por qué razón el apóstol Pablo, el autor y escritor de esta epístola, quería tener cerca a ciertas personas. Estamos en el capítulo 1, estamos recién empezando. La semana pasada se expuso el versículo 1 y 2. Hoy día vamos a exponer desde los versículos 3 al 8 y vamos a ver que las palabras reveladas acá son palabras escritas por el apóstol Pablo para comunicar algo maravilloso de parte del Señor. Encontramos una voluntad de parte de Dios expresada en estas palabras. Toda la palabra de Dios es útil para conocer a Dios, es útil para ser enseñados y para entender cuál es la voluntad de Dios. Encontramos que en esta epístola, a lo largo de ella, encontramos que se le está enseñando a la iglesia cuál es el motivo de vida, que es Cristo. ¿Cuál es el motivo de su gozo, que es en Cristo? ¿Cuál es el sentir que deberían sentir, que es un sentir conforme al sentir de Cristo? ¿Cuál es el poder que sustenta sus vidas, que es el poder que encontramos en Cristo? La unidad, cómo se resuelve, cómo se ve expresada, cómo se ve manifiesta por medio de Cristo. Y vemos también que en esta carta se expresa y se expone a los creyentes desde esa época hasta este día y en el futuro, que podemos encontrar en Cristo descanso para nuestras almas por medio de la oración. Vamos a estar viendo cómo el Señor está presentando que el Evangelio nos bendice, y no solamente de manera personal, sino de manera grupal, y podemos disfrutar con gozo delante de Dios, levantando acciones de gracia, cuál ha sido la buena obra del Evangelio obrada en personas pecadoras como usted y como yo. El Evangelio nos está invitando, la palabra del Señor hoy nos va a invitar a pensar cuán grande es el gozo que podemos tener por ser bendecidos por parte de Dios mediante su Evangelio. Vamos a estar leyendo los versículos que ya anticipé, así que vayamos allá. Dice así la palabra de Dios: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros,
por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús pedimos tu ayuda para que seas obrando en nosotros conforme el poder de tu palabra, conforme a la eficacia de tu palabra, que nuestros corazones sean transformados por medio de las verdades que serán expuestas hoy. Ilumina nuestras mentes, danos ese querer de hacer tu buena y voluntad, porque de ti proviene. Oramos, Dios, para que nos ayudes en este tiempo y podamos adorarte juntos, exaltando las glorias que vemos por medio de tu Evangelio. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Titulé este sermón de la manera siguiente: benditos por el Evangelio de Jesucristo. Benditos por el Evangelio de Jesucristo. Y lo primero que vemos desde los versículos 3 al 5 es la continuación del saludo que introdujo los primeros 2 versículos, donde el apóstol Pablo se presenta juntamente con Timoteo como siervos de Cristo y se está dirigiendo a los santos que están en Filipos. Vemos que viene a continuación en este mismo saludo una acción de gracia. Una acción de gracias a Dios por la vida de todos los hermanos que están en Filipos. Y lo primero que vemos es lo que leímos hace momentos atrás, instantes atrás. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo comparte un sincero afecto por estos hermanos. La realidad de la fe que ellos tienen en el Evangelio son un motivo para el apóstol por el cual dar gracias al Señor, por los cuales adorar al Señor diciendo gracias por la vida de estos hijos tuyos que has salvado, que has adoptado por medio de la fe en el Salvador. También puede haber una acción de gracia delante de Dios porque cuando ve a un pecador perdonado, un pecador salvado, en el cielo hay gozo y en el corazón de las personas también debería haber un gozo. Desear que otras personas se encuentren con Dios, se encuentren con el Señor, con el mismo Salvador y que han sido perdonados por la sangre de Cristo, para el creyente eso debería ser un motivo por el cual dar gracias a Dios, porque eso no lo obramos nosotros, lo obra Cristo, lo obra el Espíritu Santo, lo obra el poder del Evangelio. Ver una fe genuina para el apóstol era para el apóstol Pablo un motivo por el cual bendecir a Dios y reconocer su bondad. Esta acción de gracias en particular estaba también alimentada por lo que vemos en el versículo 4, una ferviente intercesión por ellos. Dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. O sea, ver la vida transformada de estos hermanos no solamente era una acción de gracia, sino que sentía y experimentaba un gozo, una dicha, una alegría. Tenía un deleite en su corazón por ver a personas salvadas. Recordemos un poco que el apóstol Pablo fue quien les enseñó el Evangelio. Fue una de las primeras iglesias, si no la primera iglesia que se fundó en esa región. Entonces el apóstol Pablo estaba gozoso de ver la obra de Dios en ellos. Es motivo de gozo la vida espiritual que puede tener una persona que estuvo muerta en delitos y pecados. Debe haber gozo en nosotros. Pablo, cada vez que oraba por ellos, era un tiempo que disfrutaba, no era un peso en su corazón. Puede tener una preocupación, sino que era un gozo interceder por ellos, era un gozo orar por sus vidas. Cada vez que iba a la presencia del Señor para orar por ellos, era un tiempo gratificante, era un tiempo de bendición, no era un tiempo áspero y problemático, era un tiempo de gran alegría. El apóstol se ve impulsado por el Señor para experimentar esto. El apóstol tenía en su mente y corazón la obra de Dios en la vida de estos hermanos, que respondieron con un compromiso desde que fueron salvos. Y eso es lo que nos dice el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio. Pablo agradece
a Dios y ora con gozo por ellos, porque desde el día de su salvación tuvieron esta comunión. Esta es la palabra que nosotros muchas veces utilizamos para el social, la koinonía. Pero también dentro de su significado no es solamente esta participación, sino asociación y contribución. Es una palabra mucho más profunda que simplemente decir estamos compartiendo juntos, sino que tenemos una asociación por un motivo en particular. Tenemos una contribución tras ese objetivo. Pablo estaba dando gracias por los hermanos, sentía gozo delante de Dios por los hermanos, porque desde el día que conocieron al Señor, ellos respondieron en ser embajadores, predicadores, quienes estaban también hablando del evangelio que los había salvado. Este versículo da cuenta de que estos a quienes se dirige el apóstol le ayudaron con entusiasmo para evangelizar la ciudad de Filipos, para evangelizar donde estaban ubicados, donde el Señor estaba obrando una nueva iglesia. El apóstol agrega la certeza de que aquella fe que vio los creyentes de Filipos es una muestra de una fe verdadera que Dios le concedió. Por eso experimenta ese gozo, porque vio sus frutos inmediatos, el deseo de contarle a otros que hay un Salvador, que hay un Mesías, aquel que murió en la cruz es un gran Salvador que salva débiles mortales como nosotros. Ellos sintieron ese entusiasmo y colaboraron también con el apóstol Pablo. Y el apóstol entiende que esa fe es genuina, esa fe no es algo de momento, no es una fe simplemente de boca, de labios, sino algo que Dios obró en el corazón. Solamente en el mundo hay dos tipos de fe: una fe dada por Dios por la obra del Espíritu Santo versus todas esas creencias que pueden surgir de nuestros corazones que no llevan a nada. Para nosotros tener fe necesitamos ese cambio de corazón. Dios obra ese corazón nuevo para depositar esa fe en nosotros y nosotros correr al Salvador. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: doy gracias a Dios por ustedes, oro con gozo a Dios por ustedes, porque sé que ustedes tienen una fe genuina de parte de Dios. Y el versículo 6 dice: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Persuadido, tener seguridad, tener confianza, y a la vez tener confianza te lleva a descansar. Cuando te sientes seguro, viene la confianza. Y cuando estás confiado donde tú estás, puedes descansar tranquilo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: tengo una seguridad, tengo confianza y descanso. Y descanso porque el futuro de ustedes no está de acuerdo a donde yo esté, no está de acuerdo a dónde yo voy, no está de acuerdo a mis esfuerzos, sino que está de acuerdo al poder que encontramos en el Evangelio, poder que viene de lo alto. Es Dios quien garantiza a ustedes que van a tener un destino lleno de gloria, lleno de bendiciones. Ahora, esto es necesario explicarlo un poquito más. Quizás he avanzado un poco rápido, pero aquí no vamos a detener mucho, no. Vamos a detenernos unos minutitos importantes, porque el apóstol Pablo está en este versículo 6, está presentando varias cosas maravillosas. Está enseñando cuántas y cuán grandes garantías entrega el evangelio y la salvación de Dios a las almas de los salvados. Todo aquel que ha creído en el evangelio no está en el aire, no está a la deriva, sino que está guardado por el Señor y está bajo el dominio de Dios y entiende lo siguiente. Y aquí encontramos una doctrina importante que a veces caracteriza quizá nuestras iglesias fundamentalistas, iglesias de sana doctrina o quizás herederos de la Reforma, que es la preservación de los santos por Dios o la seguridad de salvación. Esto lo señala referirse en la expresión que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando vemos el verbo que se utiliza acá, que traducido a nosotros es comenzó,
que también se utiliza en Gálatas 3:3, encontramos que es una referencia al momento de que nacimos de nuevo, en el momento que hemos creído, en el momento de nuestra salvación. Y esto indica necesariamente la acción del Espíritu Santo, porque nadie puede otorgarse vida a sí mismo, una vida espiritual a sí mismo. Necesitamos que el ser dador de toda vida intervenga en cadáveres para que éste tenga vida. De hecho, cuando vemos en el Génesis, el Señor tomó polvo de la tierra y creó al ser humano, pero no tuvo vida hasta que sopló Dios aliento de vida. Cuando el ser humano pecó, no solamente sentenció su vida física a morir lentamente, sino que su corazón se separó de Dios y murió espiritualmente en el momento. Aquel que da toda vida es aquel que necesitamos que nos dé vida para poder saber que tenemos realmente la vida eterna. Y esto indica la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que otorga y sopla en nosotros ese aliento nuevo de vida por el cual nosotros podemos decir, hemos nacido de nuevo. Es el Espíritu Santo que concede la fe para creer en el Evangelio. Es el Espíritu Santo quien lleva a la persona pecadora a creer en Jesús como suficiente Salvador. Es el Espíritu Santo, por medio de la predicación del Evangelio, aquel que lleva a reconocer que necesitamos la sangre de Cristo para limpiarnos de todos nuestros pecados. Es el Espíritu Santo que obra en el corazón, que cambia el corazón, que nos lleva a confesar que Cristo es el Señor. Es el Espíritu Santo que nos hace ver esa cruz con alguien colgado ahí, con sus pies y manos clavadas. Y dice, ahí yo encuentro vida. Es el Espíritu Santo que hace entender esa verdad. Para los griegos esto es locura. Para los judíos, hasta el día de hoy, es tropiezo. Pero para nosotros es gloria, es poder. Hay bendición en Cristo. También este texto está indicando que la preservación se debe a que esa buena obra que comenzó en la salvación no es algo que Dios obró y se olvida. Dios cuida de aquella alma por la garantía que tenemos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es preciosa en verdad y es eficaz para limpiarnos de todos los pecados cometidos que cometemos y que cometeremos. La salvación y la limpieza y la pureza de nuestra alma por la sangre de Cristo es total. No hay nada que pueda revertir eso que Dios nos ha concedido una vez que hemos creído. No hay nada. Y eso es lo que está diciendo acá. Tenemos la seguridad de ser preservados por Dios como santos, como justos, como hijos de Dios, como hermanos de Cristo. Y eso solamente es por los méritos que Cristo mostró y presentó delante de Dios cuando vivió la vida perfecta en santidad que tú y yo no podemos vivir, cuando se ofreció como sustituto para recibir el castigo de nuestros pecados en aquella cruz, y cuando resucitó venciendo la muerte y demostrando al mundo entero, a las potestades que pueden haber, diciendo que Él es verdaderamente la vida y que no hay nada que pueda detener cuando Él se propone hacer su buena voluntad. Hebreos lo dice así, Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Él es poderoso para salvar, no muchas veces, una vez y para siempre.
Él salva una vez y para siempre porque Él tiene el poder. Eso es lo que está diciendo el texto. Y además vive eternamente y para siempre para interceder por ti y por mí. Su sangre preciosa siempre está presente en nuestra alma. Está impregnada en nuestra vida. Y delante del Padre, lo que el Padre ve por nosotros es Cristo. ¿Pero qué ve de Cristo? Su vida perfecta, su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Y vemos que Él intercede constantemente a favor por nosotros. Por su parte, también Efesios lo dice así. Efesios 1, versículo 13 y 14. En Él, en Jesús, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad del Evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Jesús prometió el Espíritu Santo para decir y determinar, y que los creyentes sepan con certeza de que son salvos, de que nadie los va a arrebatar de esa condición, nadie los va a separar de Dios, nadie los va a sacar de Dios, nada ni nadie puede arrebatarnos de la mano poderosa de nuestro Salvador, nada ni nadie nos puede arrebatar lo que Él nos ha concedido. Nos concedió la tercera persona de la Trinidad habitando en cuerpos mortales. Es Dios mismo habitando en personas pecadoras. Es Dios mismo habitando en seres humanos mortales. Es Dios mismo habitando en hombres y mujeres sujetos a tentación. El Espíritu Santo nos sella, nos da la garantía de que todo lo que el Señor dijo y promete es verdad. Y versículo 14 dice que nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención, a la liberación, al rescate de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Nos da la garantía de que vamos a ser tomados, que nuestros cuerpos mortales ya no van a ser un impedimento en su momento para adorar a Dios. Y todo eso no es para un aplauso para los salvados, es para alabanza y gloria de Dios. Estamos viendo que en esta frase, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, nos presenta la preservación de Dios. Nos presenta que Dios guarda a sus santos, guarda a su pueblo, guarda a su iglesia. Esta obra de salvación implica también entender varias cosas permanentes para el pecador arrepentido. Por ejemplo, entendemos que el perdón de pecados no puede ser borrado. La vida eterna no puede ser quitada. Ser nuevas criaturas no puede ser disuelto. Tenemos una reconciliación con Dios, estamos unidos a Él, somos herederos del reino de Dios, somos declarados justos, somos santos, somos parte de su familia, somos hijos de Dios, somos hermanos de Cristo, somos testigos y predicadores del Evangelio, entre otras cosas. Todas esas cosas nadie las puede borrar. Una vez recibidas estas cosas, no hay vuelta atrás, queridos hermanos. El creyente posee seguridad eterna de que todas estas bendiciones son tesoros del cielo que nadie les puede robar. Dicho de otra manera, una vez que el pecador ha sido salvado por la gracia de Dios, su destino no es otro que la gloria. Su destino no es otro que el reino de Dios. Su destino no es otro que las mansiones celestiales. Su destino no es otro que estar siempre con su Dios. Y mientras nos dirigimos hacia ese fin, mientras Dios va cumpliendo su plan, su tiempo, vemos que el Señor obrará en el creyente la santificación hasta el día de Jesucristo. O sea, entendemos primero en esta misma declaración, en este mismo versículo, la preservación y la seguridad de Dios para el creyente, y también entendemos que el Señor perfecciona al creyente. El Señor nos garantiza que llegaremos a la meta. Vamos a recibir el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Vamos a escuchar su voz decir, ven acá.
Pero mientras vivamos en la tierra, esperando el culmine de este peregrinar, nuestra vida será cambiada a una más similar a la del Señor Jesucristo. Eso es ser perfeccionado por el Señor. Esto dicho de una manera simple es que nuestra alma, mente y corazón amen al Señor con mayor fuerza cada día por sobre todas las cosas, considerándolo a Él como lo más precioso, el tesoro más valioso, el ser más digno de alabanza y honor que nuestras bocas puedan bendecir, y que nuestras vidas sean complacidas solo por Él, teniendo frente a Él un asombro reverente por su grandeza. Si quieres pensar cómo el Señor va a transformar tu vida, cómo está transformando tu vida, cómo está perfeccionando tu vida, piensa en cómo tu alma, mente y corazón están amando con mayor fuerza al Señor y su palabra. Piensa en cómo el Señor está haciendo lo más precioso para ti. Piensa en cómo el Señor es el tesoro más valioso, cómo es la cosa más linda que puedes hablar y a la persona que más puedes honrar. Si estás pensando en cómo el Señor te está perfeccionando, piensa en esto. Piensa en eso. Y eso implica también, consecuentemente, que al ser perfeccionado por el Señor, nos va a llevar a hacer morir lo terrenal en nosotros. Nos va a llevar a querer ser llenos de la palabra para vivir en el Espíritu, para andar en el Espíritu. Nos va a dar la fuerza para no querer dar lugar a los deseos pecaminosos de nuestra carne. Consecuentemente nos va a llevar a hacer frente a esas luchas pecaminosas e incluso huir del pecado si es necesario. Pensando en cómo mi amor va creciendo si es que soy creyente, vas a querer someterte voluntariamente a la palabra de Dios, vas a buscar obedecerla y vas a decir: Señor, no quiero aplausos, solamente quiero agradarte. Señor, no quiero ser reconocidos como alguien que posee algún don especial del Espíritu, solamente quiero serte fiel. Porque no estás pensando en los aplausos, estás pensando en Dios, en su amor y tu amor hacia Él. Esta promesa maravillosa de que seremos perfeccionados por Cristo Jesús es una tan buena noticia, queridos hermanos, que nos permite esforzarnos a no decaer en nuestra fidelidad. Incluso cuando hemos caído, sabemos que Él nos va a levantar. Él nos va a cambiar. No es algo que tú te has propuesto, querido hermano, sino que de Él viene el querer como el hacer. Y Él lo va a obrar. ¿Significa que no te vas a esforzar? No. Significa que te vas a esforzar confiando en el poder que obra poderosamente en ti. Si bien no seremos la copia fiel o ni siquiera la misma sombra de Cristo aquí en este escenario de la tierra, no implica que no intentemos imitarlo por el poder del Espíritu para vivir con el temor y temblor que Él se merece. Por último, en este mismo versículo encontramos que se presenta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo, que es el día cuando el Señor vuelva por su iglesia para llevarnos a disfrutar las bodas del Cordero. El día que nos encontraremos con el Señor en el aire, siendo transformados completamente a la misma imagen del Señor. En ese momento seremos totalmente transformados y ese día nuestra carnalidad será totalmente erradicada. Nuestra carnalidad, nuestra debilidad en la carne será erradicada de nuestra existencia. Y vamos a disfrutar la consumación de la libertad que recibimos en Cristo. Vamos a disfrutar la libertad de este cuerpo de muerte para recibir un cuerpo glorioso como el del Señor Jesucristo. Vamos a ser totalmente transformados y los vestigios del mal que aún hay en nuestros cuerpos hoy ya no serán más. Encontraremos la salvación de nuestros cuerpos, encontraremos la recompensa por nuestro servicio y la glorificación final de toda nuestra vida.
El día de Jesucristo es eso, es el encuentro que tendremos con el Señor. Se está refiriendo al arrebatamiento de su iglesia. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque muchas veces se enseñó que no sabemos ni el día ni la hora, y es verdad, cuando el Señor regrese por su iglesia. Pero se pregunta, ¿qué vas a estar haciendo tú cuando el Señor vuelva? Y ahí entraba un terror, decir, voy a tener que estar orando siempre, leyendo la palabra siempre. Pero ¿sabes qué? Cuando el Señor vuelva conforme a esta promesa, cuando el Señor vuelva, ¿sabe cómo te va a estar pillando a ti? Vas a ser encontrado siendo transformado a la imagen del Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Cuando te encuentres con Él, el Señor va a estar interrumpiendo quizás ese proceso de transformación para abruptamente ya completarlo de una vez y para siempre. Tomando el ejemplo del principio, queridos hermanos, ¿cuál es el deseo que nace de nuestro corazón para aquellas personas que podemos decir que son motivo de agradecer y gozo? ¿Cuál es de toda la exposición? Volvamos al principio. ¿Cuál ahora no es solamente por qué, sino qué deseas tú hacia esas personas? El apóstol Pablo, y bueno, ya vimos cuál es su deseo, cuál es su gozo. Ahora quiero llevarte a pensar, conforme a esto, cómo debe ser el deseo de nosotros hacia esas personas que amamos, pero también a aquellas personas que no pensamos nunca que deberíamos amar, pero amamos y debemos de amar cada día más, que son los hermanos en Cristo. El apóstol Juan dice: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. Esta es la tercera epístola o carta de Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3. Este es el deseo que debemos de tener en nuestras almas por las personas que no conocen al Señor, y este es el deseo que debiésemos tener en nuestros corazones por aquellos que son mis hermanos hoy. Ahora, pensemos. Responde en tu corazón honestamente. ¿Son tus hermanos de tu iglesia o de cualquier otro lugar motivo de dar gracias a Dios y de gozo a pesar de su falta de madurez? Pensemos en nuestro corazón, nuestra mente. ¿Son tus hermanos de tu iglesia local o de cualquier otro lugar motivo de dar gracias a Dios y gozo a pesar de la falta de madurez? Para el apóstol Pablo lo era. Y vemos un carácter conforme al de Cristo. De hecho, el mismo Señor Jesucristo en una oportunidad alaba a Dios. Dice: te alabo, oh Padre, por estos pequeños. Te alabo, oh Padre, porque escondiste estas cosas demasiado hermosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a estos pequeños. Ese debe ser el sentir en nuestro corazón por nuestros hermanos. ¿Hay algo que no en tu corazón no esté respondiendo así? Te invito a ti, hermano, a considerar que el llamado del Evangelio en los aspectos que nos vinculan los unos con los otros, y pídele al Señor que te entregue esa acción de gracia, ese gozo por ver la fe de tu hermano. Porque ¿sabes qué? Cuando veas eso, estás glorificando a Dios, porque estás reconociendo la obra es de Dios. Y por último tenemos estos dos versículos, versículos 7 y 8. Dice: ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones? El apóstol en este versículo señala que por ellos tiene un sentimiento santo, justo, santo,
un sentir correcto. Y por ello los lleva en el corazón indistintamente las circunstancias. Y por eso agrega varias circunstancias. Ahora, detengámonos a pensar que la expresión de los tengo en el corazón se refiere a retener un sentir profundo. No solamente como que se vio invadido por esto, sino que lo retiene. Busca cultivarlo, lo aprieta, lo abraza, lo mantiene ahí y los mantiene presentes en su mente. Y esto no es cuando está acostado en el living de su casa o cuando está levantándose tarde un sábado por la mañana. No, ya sean mis prisiones. En ese entonces, el apóstol Pablo estaba escribiendo desde una cárcel. Si es verdad, fue el arresto menos duro que tuvo, pero estaba en la cárcel. Le permitieron tener visitas y diferentes beneficios. Pero aún así, él estaba diciendo, ya sean mis prisiones o en la defensa de mi evangelio. Defensa o confirmación de mi evangelio. Ya sea cual sea la circunstancia, los llevo en el corazón y los tengo presentes en mi mente. Aunque tenga que enfrentar temas judiciales por haberles servido a ustedes como predicador, como a alguien que enseña la palabra de Dios, alguien que les testificó de Cristo, para mí, mayor que la opresión es sentir este amor que tengo por ustedes y llevarlos en mi corazón por la obra de Dios que ha hecho en ustedes. Y si veo los frutos, el apóstol está diciendo, si veo frutos como el fundar una iglesia, de igual manera los llevo. Si los llevaba en el corazón cuando estaba todo mal, mayormente cuando va todo bien. Sea cualquiera que sea la fase o consecuencia o resultado de su servicio, el apóstol llevaba a sus hermanos en el corazón. Y más aún, los consideraba a todos participantes de la gracia juntamente con él. Así como se explicó en el versículo 5, que tenían al mismo Señor, el mismo Salvador, que también fueron predicadores. Aquí encontramos que el apóstol está reconociendo también que ellos han estado presentes en los momentos más difíciles, incluso en su encarcelamiento. Los filipenses se esforzaban en llevar ofrendas y reconocer al apóstol Pablo por su servicio. Y le dice, ustedes son participantes conmigo, o sea, lo que yo estoy haciendo no es un trabajo mío, lo he recibido del cielo y ustedes me están apoyando, son participantes de la gracia de Dios que me ha sido encomendada para cumplir un ministerio. Y cuando llegamos en el versículo 8 dice, llegando a la cúspide de su honestidad, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Hermanos, de acuerdo con el contexto, el apóstol Pablo estaba viviendo una prisión, estaba sujeto a su contexto, a figuras judiciales. Y toma esto para ejemplificar lo siguiente. Dice, Dios es mi testigo, estoy en una corte jurando delante de ustedes que le estoy diciendo la verdad. Dios sabe que digo la verdad. Dios sabe que soy honesto. Y está levantando un juramento al cielo para decir, no, yo no he hecho eso, sino para decir, los amo a cada uno de ustedes. Deja entrever que no solamente eran hermanos, sino que Pablo los consideraba como amigos del alma por la causa de Cristo. Indica este texto que la clase de amor que dice tener el apóstol es algo entrañable. Algo entrañable. Esta es una expresión de la época griega que busca definir una emoción o sentimiento intenso, el cual expresa un amor compasivo que involucra no solo lo inmaterial como la emoción, sino también las acciones a favor del otro. Amar entrañablemente es decir, estoy con todo mi cuerpo amándote. Estoy con toda mi vida amándote. Con cada respiro que doy te estoy amando. Con cada latido de mi corazón te estoy amando. El apóstol está expresando que el sentir que tiene por ellos no es discursivo, no es formal o protocolar,
como para salir de una situación media tensa, cuando uno se deja llevar y dice, te amo, hermano, en el Señor. Aquí el apóstol Pablo está colocando que los ama con el entrañable amor de Jesucristo para decir que lo está amando de manera sublime. Lo está amando de una manera comprometida. Lo está amando de una forma sacrificial. Incluso lo está amando conforme al amor que recibió de Cristo. Porque para poder amar, queridos hermanos, necesitamos la obra del Espíritu Santo. Para poder amar conforme los parámetros de Dios, necesitamos la obra del Espíritu Santo. El amor se entiende desde la idea de un afecto profundo que racionalmente busca el bien del otro. No es un hacer por hacer, sino que tengo intenciones de bien hacia tu vida y cultivo un afecto por ti, porque me preocupo por ti. Esto se ve en la persona de Cristo. Por eso está diciendo, los amo con el entrañable amor de Jesucristo. Cuando usted quiere decir, los amo en el Señor, te estás comprometiendo a dar tu vida por ellos. Ahora, no estoy animando a que no lo digan, sino a que lo digan conscientemente. Esto se ve en la persona de Cristo. Cristo, por amor, se entregó hasta el fin por nosotros. A la vez, su amor lo llevó a tener compasión de las multitudes que vio dispersadas como ovejas sin pastor. El amor, según el Señor Jesucristo, es el que se entrega para que otros conozcan a Dios y busca que anden en la verdad. El amor de Jesucristo entrega la vida completa para que el otro esté bien. Queridos hermanos, el ejemplo que encontramos acá es que el mismo apóstol Pablo está diciendo, me he entregado, he sufrido prisiones, todo por el amor a los escogidos, no solamente a Cristo, porque Cristo me ama, porque yo amo a Cristo, también siento amor por los escogidos, por la iglesia, por los perdidos. Queridos hermanos, para ya ir finalizando me gustaría citar algunos textos, como 2 Timoteo 2:10. No existe 2 Timoteo 10. 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y a veces uno se preocupa porque estamos soportando cositas pequeñas. El apóstol Pablo sufrió penalidades, hasta prisiones, fue acorralado como malhechor, pero la palabra de Dios, él decía, no está presa. Mientras no esté presa la palabra de Dios, yo voy a seguir esforzándome porque amo a los escogidos. Pero también tenemos que entender, queridos hermanos, que el amor que debemos tener los unos con los otros es por causa de Cristo, por causa de su amor hacia nosotros y también porque es una señal de la vida espiritual de los creyentes. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Para nosotros, el amor no es opcional. El amarnos entrañablemente con el amor de Jesucristo no es algo para algunos que han alcanzado cierta madurez. Es para todos los santos redimidos. Porque ¿saben qué, queridos hermanos? Hemos recibido el mismo amor. El Señor derramó la misma sangre por ti que por mí. El Señor entregó su vida tanto por ti como por mí. Todos los azotes que recibió fue tanto por ti como por mí. ¿No deberíamos considerar que a este hermano lo amo un poquito? Y a este hermano lo amo con el pulmón un pulmón y un riñón. Todo nuestro ser debe amar a Dios
y estar dispuesto a dar la vida por el hermano. Para reflexionar, queridos hermanos, ¿los hermanos son motivo de gozo, son motivo de dar gracias al Señor? ¿Cómo nos estamos involucrando con ellos? Y también, queridos hermanos, ¿estás amando en cualquier circunstancia? Y piensa honestamente delante del Señor, ¿qué tipo de amor tú tienes para tus hermanos? Debemos de ser el pueblo diferente, el pueblo que el Señor levantó conforme a su gracia, conforme a su mismo amor, para ser testigos y ser luz de Dios en este mundo. No lo vamos a hacer olvidándonos de esto. Si se dan cuenta, podemos visitar cualquier pasaje de las Escrituras, pero siempre vuelve a lo mismo. ¿Por qué? Porque es la misma voluntad de Dios a lo largo de toda la Biblia. Honremos a Dios, amemos a los hermanos. Y si hay algo que confesar delante de Cristo, delante de nuestro Salvador, este es el momento. Dígale al Señor, quiero amarte más y quiero amar más a mis hermanos. Padre, en glorioso nombre de Jesús, venimos a ti, reconociendo que tú eres el motivo de nuestra vida. No queremos vivir unas vidas entregadas a los placeres de este mundo que se desvanecen, sino queremos vivir haciendo tu buena voluntad conforme a tu palabra que permanece para siempre. Queremos honrarte a ti por sobre todas las cosas. Queremos que tú seas el preeminente en todas las cosas. Señor, si hemos pecado, si hemos fallado, Señor, perdónanos. Señor, transforma aún más nuestros corazones. Esa nueva vida que hemos recibido, ayúdanos a que sea realmente el reflejo de la vida que quieres que tus hijos vivan. Ayúdanos a ser más como el Señor Jesucristo. Aviva nuestros corazones para amarte por sobre todas las cosas. Ayúdanos a entender que tú eres lo más precioso, lo más hermoso. Y por cuanto tú obras en otros y verte a ti en otros, también debe ser motivo de gozo para nosotros. Quita de nosotros cualquier vestigio de envidia o codicia o divisiones, disensiones o de contiendas, Señor, sino ayúdanos a tener ese mismo sentir que hay en Cristo, que se entregó por quienes eran sus enemigos, para volverlos su propia familia. Te alabamos, Señor, y confiamos en que tú harás esta buena obra hasta el día de tu regreso. Te esperamos, Señor Jesús, te esperamos con regocijo. Queremos verte pronto, queremos regocijarnos en el cielo como el pueblo santo que somos por tu sangre bendita. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.